Bueno, pues mil gracias por la invitación. Realmente nos encanta hacer esto, aportar, así sea con un granito de arena, en este proceso de búsqueda de empleo, de transición laboral. Sé que muchos de los que están en el auditorio virtual, pues son personas que se están graduando, en proceso de graduarse, algunas de pronto con un poco más de experiencia y esperamos poder aportarles con algunos consejos, tips y visiones de lo que tenemos sobre este tema. Yo quisiera arrancar como en un tema de reflexión de cuáles son los retos del trabajador de hoy en día, porque definitivamente esos retos que tenemos actualmente son diferentes a los que teníamos hace 5, hace 10 años. O sea, definitivamente sí ha cambiado mucho el entorno laboral, el mercado laboral y las empresas y el mundo en general. Es muy dinámico, están pasando muchas cosas. La pandemia, la pospandemia, el tema de desabastecimiento. Entonces, pues, dentro de los retos que tenemos hoy en día es que las personas están trabajando en forma digital cuando nunca lo habíamos hecho. Pues esto, con la pandemia, pues lo que se dice es que los 10 años que se venían a futuro se condensaron en 6 meses y todos tuvimos la obligación de aprender a trabajar un poco a la fuerza en el formato digital. Algunas empresas pues ya están volviendo a un esquema presencial o híbrido, pero definitivamente la mayoría en esquema híbrido, ¿no? Y la virtualidad pues es parte de nuestras vidas, muchas veces trabajamos desde las casas y esto es una dinámica diferente. Estamos reconociendo que un trabajador que no evoluciona y se conecta consigo mismo, es difícil que pueda liderar y acompañar un equipo de trabajo. Estos retos de la virtualidad hace que esos líderes que antes tenían a su gente ahí a un paso de su escritorio, ahora están en sus casas y están trabajando cada uno por su lado y cada uno está manejando sus cosas. Y esa forma de medir a los ejecutivos y a los empleados hoy en día cambió. Entonces ahora el líder que no empodera, el líder que no confía, el líder que no da como esos espacios y esa libertad para que las personas se desarrollen, pues están mandados a recoger. Y los vínculos entre los jefes y colaboradores ahora son virtuales y por tanto el nivel de conexión personal está cambiando. Eh, sí, hay unos que siguen trabajando virtualmente 100%. Y es un reto para los líderes que tienen que hacer que estas personas que están lejos, que están virtuales desde su casa, sigan motivados y sigan aportando y sigan creando. Los líderes y las empresas están teniendo que volver a retomar los procesos humanos. Eh, y, por ejemplo, el área de gestión humana, que era un área de apoyo, ¿no? Era un área ya que manejaba todos los temas administrativos de nómina de vacaciones, de permisos, de contrataciones. Ahora se volvió un área totalmente estratégica para las empresas. Eh, y el tema humano volvió a tomar una relevancia inmensa, ¿no? Y ese diferencial que crean los grandes equipos, los buenos equipos, las empresas ahora son muy lean en el sentido que ya no hay grandes empresas con ejércitos de gente, sino ahora pues la tecnología ha ayudado a que el número de empleados por empresa se reduzca. Ahora somos menos haciendo más y por esa razón pues el diferencial que hay entre las personas y el talento humano para el éxito de una empresa es mucho más relevante. Se está cambiando de una cultura de disciplina a una cultura de generación de valor, una cultura donde la gente iba a calentar silla, hora silla, ¿no? Como decíamos, y ahora la gente trabaja desde sus casas y maneja sus tiempos y tiene sus familias y sus hijos y sus perros y sus cosas. Y ahora lo que se está midiendo es qué tanto genera valor a esos empleados. Entonces, esa invitación a que estemos siempre pensando cómo desde nuestro rol podemos aportar y generar valor a la empresa donde estamos trabajando. Todos hemos evolucionado y las habilidades del trabajador también están evolucionando y siguen evolucionando. No es que pasó la pandemia y entonces ahora las habilidades son diferentes, sí, claramente, pero esto es un constante cambio y probablemente las competencias que hoy son claves dentro de 2 años ya van a estar relegadas. Entonces tenemos que estar en constante actualización. ¿Qué están buscando las empresas hoy en día en sus colaboradores? Pues los temas básicos son adaptabilidad, ¿no? Pues adaptarse al entorno tan cambiante, las nuevas dinámicas, los nuevos canales de distribución, la digitalización.
el desabastecimiento, las reestructuraciones. Todas las empresas ahora se reestructuran 2 veces al año, por lo menos. Entonces, esa capacidad para adaptarse a los nuevos entornos, a los nuevos roles, a los nuevos retos que nos trae el mercado. La creatividad y la innovación, ¿no? Decíamos, ya no estamos calentando silla, haciendo procesos administrativos, sino ahora nosotros tenemos que crear, innovar, aportar, retar los esquemas, retar la forma como se están haciendo las cosas para ser cada vez más eficientes, para ser más ágiles al mercado y que nuestra competencia no nos coma. El tema de comunicación, tanto dentro de la empresa con nuestros equipos como hacia afuera. Pues la forma de hacer publicidad cambió totalmente, por ejemplo, por la forma de comunicarse con tu equipo de manera virtual y que la gente siga motivada y siga generando valor, pues es un gran reto. La inteligencia emocional. eh, Creo que con estas situaciones que hemos vivido, situaciones adversas, crisis, reinvenciones, reestructuraciones, pues la inteligencia emocional, así como la adaptabilidad, lo hablamos hace un momentico, son factores claves para sobrevivir en lo que está pasando en el mercado laboral. Las relaciones interpersonales, el tema de equipos y el tema de trabajo en equipo. O sea, hoy en día las empresas buscan personas que construyan, que trabajen de la mano, esos perfiles de gente que se dedicaban a criticar, a destruir, a acabar o a tener una competencia desleal con los pares, eso ya también está mandado a recoger. Es un tema muy positivo, muy constructivo y un liderazgo asertivo y positivo. Ya entrando un poco en el tema de búsqueda de empleo, ¿por dónde se arranca? ¿Por dónde se arranca? Y pues no es tan fácil, ¿no? Cuando uno está recién graduado, uno no conoce muchas cosas de lo que es el mercado laboral, el entorno laboral, y uno muchas veces no sabe, terminó la carrera, pero no tengo ni idea si irme por mercadeo, o por comercial, o por recursos humanos, o por... entonces, primero hay que aterrizar eso. Elegir las industrias y sectores en donde yo quisiera emplearme o en el caso de que alguien ya esté trabajando, seguir vinculado. Y eso, para poder aterrizar eso, yo sugiero tener conversaciones y van a oír esta frase durante muchas veces en la charla y es la generación de conversaciones con gente que me pueda ayudar y esas personas que me pueden ayudar puede ser mi papá, mi tío, mi primo, mis compañeros de clase, personas que me conocen en otros entornos, gente que yo identifique, oye, yo puedo tener una conversación con él y me puede ayudar a aterrizar qué es lo que yo quiero, cómo me ve, que me explique qué tiene de beneficioso estos sectores, qué tiene de malo estos sectores y los roles dentro de las empresas. Piense qué es lo que lo apasiona, ¿no? Parte de lo que estamos hablando. No limite la búsqueda, es decir, eh, no, hoy en día la búsqueda de trabajo pues es una tarea que no es tan sencilla. Entonces, si yo encuentro un espectro más amplio de posibilidades de empresas y de roles, pues probablemente más probabilidad de éxito va a tener de emplearme. Mantenerse positivo y perseverante, la famosa resiliencia, ¿no? En este proceso vamos a estrellarnos, nos van a decir que no, vamos a entrar a procesos, vamos a quedar de finalistas y quedamos de semifinalistas y no quedamos y nos toca empezar de ceros otra vez. Entonces esa resiliencia es súper importante y todos los que estamos en proceso de transición laboral estamos viviendo exactamente lo mismo, las mismas frustraciones. Entonces ahí la inteligencia emocional termina siendo muy relevante. Llevar un registro de las empresas a las que han enviado su hoja de vida o de las vacantes a las que ha postulado, tener ese registro, ese control para poder hacer seguimiento. Si quedé de hablar con una persona dentro de 15 días, pues de pronto poner una alarma en el calendario para que me acuerde para hacer ese seguimiento. Esta tarea de búsqueda de empleo depende de nosotros mismos. Nadie nos va a estar supervisando que lo estemos haciendo. No vamos a tener a un jefe que nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer o no. Es un tema de autogestión. Personalice solo el perfil profesional acorde a los requisitos de la oferta laboral. Es válido, es válido tener una hoja de vida
y yo la puedo modificar. No se trata de decir mentiras, pilas. No estoy diciendo que digamos alguna falsedad ni nada por el estilo. Estoy diciendo, oiga, si yo estoy aplicando a un cargo de estrategia, pues cómo yo vendo mi perfil para que sea más atractivo para esa posición o para esa empresa o para ese rol. Entonces, eso es válido. Yo tener una hoja de vida base, pero yo puedo hacer modificaciones. Generar espacios de conversación con gente experimentada, lo que les contaba ahorita, y promover una red de personas que estén activas laboralmente. Eh, mm, esta generación de conversación es la diferencia entre ser exitoso en la búsqueda de empleo o no. Mm, unos datos así que que nos gusta compartir. En promedio, por cada vacante se reciben 150 hojas de vida. De ahí la importancia de contar con un documento estructurado, atractivo a la vista y con contenido concreto y estratégico. Me atrevo a decir que ese 150 hojas de vida está desactualizado. Yo tendería a pensar que la cifra es mucho mayor. Pero el tema es que, ¿cómo hago yo para diferenciarme entre tantos candidatos que se presentan a una vacante? ¿No? Pues empezamos por la hoja de vida y ya ahora vamos a hablar específicamente de la hoja de vida para ver cómo se logra un documento atractivo. Un reclutador examina en promedio de 6 segundos cada hoja de vida y eso basta para hacer una selección preliminar y segmentar los que le parecen interesantes. 6 segundos. Es decir, eh, estamos, un reclutador recibe archivos digitales hoy en día o está navegando en LinkedIn mirando quiénes aplicaron a un proceso y son 6 segundos. En esos 6 segundos, ¿qué pasa? Se miran solo las cosas más importantes de la hoja de vida y ahí sigues o te relegas dentro del proceso. Los reclutadores tienen una tendencia de revisión de perfiles en línea, por lo que es crucial distribuir la información de manera organizada. Esto se puede lograr usando bloques de información. Es decir, ¿qué quiere decir esto? En una hoja de vida yo debo ser capaz de ver, o bueno, si yo soy el que estoy haciendo la hoja de vida, de que la persona, el reclutador que está viendo mi hoja de vida, sea capaz de encontrar la información útil fácilmente. Que quiero ver qué estudió. Entonces, que con bloques de información, los estudios están acá, esta persona estudió ingeniería industrial, esta persona estudió psicología, en qué universidad, que yo quiero saber en dónde está trabajando hoy en día, experiencia laboral, la experiencia más reciente, esos bloques de información que sean fácilmente identificables y amigables, ¿no? Eh, los reclutadores pasan casi el 80% del tiempo que invierten en cada hoja de vida en la revisión de los siguientes datos. Pues el nombre, el cargo y compañía actual, eso es una información relevante. La fecha de inicio de su trabajo actual, es decir, cuánto tiempo lleva en su trabajo, la fecha de inicio y finalización de su trabajo anterior. ¿Por qué interesan estas fechas? Porque pues procuramos los reclutadores que las personas tengan cierta estabilidad laboral. Entonces, si es una persona que está cambiando cada 6 meses, pues probablemente sea una persona menos atractiva porque dice, no, yo la contrato y seguramente es que se está cambiando o porque algo está pasando o porque se mueve porque le ofrecen 100.000 pesos más. Entonces esa estabilidad laboral es, digamos, importante de mantener, tratar de mantener durante toda la carrera profesional. El tema de educación, qué estudió y algunas palabras claves que coincidan con la descripción del cargo, con el job description. Hoy en día, y sobre todo en cargos pues, más específicos de tecnología o de procesos o de SAP, pues se necesitan conocimientos específicos en ciertos módulos de un ERP o algo por el estilo. Entonces, si ese es mi diferencial, tengo que ser muy cuidadoso de incluir probablemente varias veces durante en la construcción de mi hoja de vida esa palabra clave, de tal forma que cuando se busque por filtros, por palabras clave, aparezca yo dentro del filtro. ¿Cuáles son los factores clave en la búsqueda de empleo? Activación de networking. Creo que ya les he dado algunos visos de esto. Esto significa generar, activar el networking. Y este networking puede ser el físico, digamos, el presencial, por decirlo de alguna forma, donde están mi familia, mis amigos, mis compañeros de universidad, etcétera. Pero también la activación del networking virtual, pues que cada vez es más importante y relevante. Entonces, obviamente, pues incluye LinkedIn, incluye pues todas las plataformas de empleo, estar vigente, estar con una construcción de perfil que sea llamativo, con una foto adecuada, con una claridad de quién soy yo y de para dónde quisiera ir. Una organización
de la hoja de vida es un factor clave también. La hoja de vida es el documento de entrada, la carta de presentación para que me llamen. Si yo genero esa primera llamada, pues fui exitoso en la construcción de mi hoja de vida. La planeación. Y yo comparo el proyecto de búsqueda de empleo con cualquier proyecto, un proyecto de construcción, donde yo planeo, yo tengo unos cronogramas, un calendario y yo tengo unas tareas por cumplir y yo tengo un control y yo tengo un Excel o el programa que quieran, un proyecto, el programa que quieran utilizar para hacer seguimiento a mi proyecto de búsqueda de empleo. Y yo tengo que tener en ese proyecto unas metas. Y esas metas pueden ser el número de contactos que voy a hacer semanalmente, el número de entrevistas que voy a tratar de conseguir semanalmente, y yo tengo que medirme y retarme. Entre más agresivas sean esas metas y entre más trabaje por eso, mayor la probabilidad de conseguir empleo rápidamente. El manejo de la ansiedad. Claramente en los momentos de transición laboral o de búsqueda de empleo, pues hay un tema de ansiedad involucrada. Y esto tenemos que aprender a manejarlo, tenemos que buscar cuáles son esas vías que me permiten estar más tranquilo. La ansiedad juega un papel perjudicial en el proceso de selección. Cuando yo voy a una entrevista y estoy ansioso, estoy angustiado, se nota y mi entrevista no va a ser la mejor. Cuando yo voy tranquilo, despejado de mente, seguramente mis respuestas van a ser más adecuadas y mi energía, lo que yo voy a transmitir, va a ser mucho más ganador. Y pues el seguimiento de ese proyecto, el seguimiento de esas metas, de esa planeación. Vamos a entrar específicamente a hablar de la hoja de vida. ¿Qué contiene? Creo que todos tenemos más o menos claro cuáles son los capítulos que tiene una hoja de vida. Tiene un encabezado, tiene un perfil profesional, tiene una experiencia laboral, una formación académica y a veces un espacio para otros. Digamos que estos son como los módulos básicos de la hoja de vida. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El encabezado, que es donde está el nombre, el apellido y mis datos personales. Asegurarse de que estén los datos, o sea, es decir, poner el celular que yo estoy contestando, ¿no? No poner el celular que ya no tengo porque se lo quedó mi hermano, o no, el celular que yo tengo a la mano, el mail que yo estoy revisando diariamente, revisar que los datos queden bien puestos. Nosotros sugerimos no poner foto, eso es un tema un poco subjetivo. A nosotros y para los cargos de ejecutivos que nosotros manejamos, pues sugerimos y da como más seriedad no poner foto. Sin embargo, es válido y a pesar de que el slide dice no poner foto, eh, digamos, lo que la persona considere. Si hay una buena foto adecuada, pues seguramente estará bien. ¿Vale? Después vamos a ir a el tema de perfil profesional, que es ese parrafito en donde vamos a comunicar, transmitir quiénes somos, cuántos años de experiencia tenemos, en qué somos especialistas, por qué somos únicos, cuáles son mis áreas de preferencia, cuáles son mis aptitudes, habilidades, competencias. Esto debe ser un espacio muy corto. Esta es la primera oportunidad para captar la atención del reclutador. Toca ser concreto, claro, conciso, y tiene que ser algo que enganche, ¿no? Y aquí tiene que estar, si yo quiero trabajar como gerente financiero o quiero apuntarle al área financiera, pues tiene que estar súper claro que eso es lo que yo quiero. Y adicionar por qué yo soy bueno para un cargo financiero, cuáles son las competencias que a mí me caracterizan para ser un excelente financiero, ¿no? Entonces soy estructurado, soy planificador, soy metódico, etcétera. Entonces, seamos y construyamos este perfil muy estratégicamente para que sea consistente. Experiencia laboral. Ese es el siguiente capítulo donde vamos a mencionar cuáles son las experiencias que yo he tenido, en donde no debe faltar el nombre de la empresa, el cargo, el tiempo laborado, ¿no? Como lo dijimos anteriormente, la fecha de inicio, la fecha de finalización, la ciudad y el país. Hay veces que trabajamos en el exterior y esto es relevante muchas veces cuando se tiene una experiencia en Europa, en España, en Estados Unidos, en Australia, en otros países, pues esto lo único que hace es aportar al perfil. Entonces no debemos dejar de mencionar esto. Y funciones y o responsabilidades. Los logros es el 90% de peso, decimos nosotros, los logros es lo que diferencia a un ejecutivo de otro. Y esto no solo en la hoja de vida, esto en el momento de entrevista, en el momento de venderse. Es decir, un gerente financiero, las responsabilidades de un gerente financiero yo casi que las podría deducir con el nombre del cargo.
o las responsabilidades de un gerente de logística, yo las podría deducir por el nombre del cargo. Pero lo que me va a diferenciar entre un gerente de logística y otro gerente de logística es qué ha logrado esta persona en esa posición. Por eso hacemos pues un llamado para hacer mucho énfasis en este tema de logros. Laura les va a hablar ahora más profundamente del tema. Formación académica. Señala el último grado de estudios que obtuviste. Anota aquellos estudios que tengan un certificado como soporte. ¿Cuáles estudios incluimos? Los que sean relevantes. Me preguntan, oiga, ¿y ponemos los diplomados? Y yo, depende. Yo no pondría, si he hecho 28 diplomados, pues no voy a poner 28 diplomados. Pero si yo estoy aplicando para un cargo de jefe financiero de una empresa europea, donde el tema de IFRS es fundamental y yo tengo 3 diplomados en IFRS, pues los incluyo porque es relevante para esa posición. Pero si tengo un diplomado en otros temas que no son relevantes para esa posición, pues no los voy a poner. Entonces, digamos que esa es como la reflexión que yo hago. Anotemos lo que es relevante para el rol, la posición, la búsqueda específica. Y otros que es un espacio, digamos, opcional, en donde yo puedo poner otras cosas como conocimientos específicos en algunos programas informáticos o habilidades técnicas o especializadas, membresías profesionales comunitarias, premios y logros especiales. Por ejemplo, a mí y yo, eso es un tema subjetivo, yo considero que es relevante si una persona ha sido capitán del equipo de fútbol de su colegio. Venga, pues eso algo de liderazgo le tuvo que aportar. Entonces, pues eso es algo interesante para poner. O si es alguien que es maratonista y ha corrido 8 maratones, pues bueno, eso porque puede ser relevante, porque a mí me indica que es una persona disciplinada, una persona apasionada, que se esfuerza, que es metódica y pues si es así para un tema como una maratón, pues seguramente va a ser así para otros temas en su vida profesional. Y ahora le doy la palabra a Laura para que nos cuente un poco de los logros y de otros temas. Bueno, acá seguimos súper alineados como con ese reto que tenemos en todo el proceso de selección, que es lograr diferenciarnos de otros, ¿no? Cómo logro sobresalir dentro de un grupo de 150 personas o de 200 sin haber tenido todavía esa oportunidad de llegar a la entrevista. Porque hasta este momento vamos en que el entrevistador tiene una hoja de vida con una cantidad de información que si no medimos bien a veces no es la información más relevante. Entonces, por eso nos enfocamos tanto en los logros. Obviamente, cuando uno está arrancando su carrera profesional, pues de pronto, sin tanta experiencia, va a ser más difícil poner esos logros, pero logros puede ser, por ejemplo, temas como lo que contaba Juan Camilo, o sea, ser parte de un equipo que fue a la maratón de tal parte. Eso habla de la persona independientemente de que no esté alineado necesariamente con una experiencia profesional o haber sido monitor de una de un tema de la universidad. Son cosas que lo pueden a uno diferenciar de otros. Vamos a ver que hay una parte de los logros que son generales, que viene en la siguiente diapositiva, y otros que ya particularizan el logro, ¿no? Entonces, en los logros generales, digamos que damos una idea general y en la parte particular hay que aterrizar ese logro al día a día. Juan, ¿me puedes cambiar? Gracias. Entonces, en el logro específico, el entrevistador siempre va a ir al logro específico. ¿Por qué? Porque el logro específico lo que permite es al entrevistador profundizar un poco más. Entonces, el general incrementé la eficiencia de la planta, pero digamos eso a veces no dice tanto, ¿no? En cambio, el logro específico en un plazo de 3 meses disminuye del 35 a menos del 1%, ya le empieza a dar una idea de las competencias que puede tener esta persona. Entonces, es muy importante en que el logro sea específico. Primero hacemos el general, pero el que va en la hoja de vida es ideal que sea específico. Bueno, ya pasamos como a la fase de empezar a mover la hoja de vida. Ahorita Juan Camilo les decía que es bueno, digamos, compartir con otras personas inquietudes, enterarse de cómo funcionan los sectores,
cómo funcionan los cargos específicos. Cuando uno sale está muy perdido y a veces llega a su primer trabajo como por ensayo y error, ¿no? O porque fue lo primero que salió. Y realmente el primer trabajo marca mucho la trayectoria de una persona. Entonces es un momento en donde uno debe dedicarse también un poco de tiempo para desarrollar esa estrategia de búsqueda de la que les habló Juan Camilo, para definir dónde me siento más cómodo, qué es lo que mejor hago. Son preguntas que a veces uno no se hace y que son definitivas para poder llegar al lugar adecuado y a la posición adecuada. Si no, pues obviamente uno en el camino puede, digamos, como ir encontrando otras opciones, pero si uno se hace la pregunta en el momento adecuado, ahorra un montón de tiempo y arranca su vida profesional seguramente donde se va a desempeñar mejor. Para salir al mercado, digamos, hacer ya esa búsqueda, que como dice Juan Camilo, es un trabajo de tiempo completo. Después vamos a ver la importancia también de hacerle ese seguimiento al proceso de búsqueda. Hay algunos portales que se utilizan mucho como LinkedIn, El Empleo, CompuTrabajo. Cada vez hay más portales de estos, páginas para encontrar formatos, digamos, depende un poco de la carrera de la persona. Lo que vemos, por ejemplo, en carreras como diseño, pues es que las hojas de vida son hojas de vida creativas, ¿no? Seguramente no tienen una estructura como tan formal como podría tener una hoja de vida de un abogado, que tiene una estructura distinta, que seguramente va a estar enfocado en un sector diferente. Entonces, pues es bueno investigar un poquito para que la hoja de vida, el formato también lo defina uno, esté alineado con lo que uno quiere mostrar. Si quieres, seguimos. Bueno, la entrevista telefónica. Después de que el reclutador recibe la hoja de vida y hace ese filtro, de esas 150 o 200 hojas de vida que reciba, va a llamar a los 10 que más se ajusten al perfil que necesita. Esa llamada es vital. Es vital porque, digamos, es donde donde el reclutador va a profundizar en lo fundamental del cargo. Entonces, es importantísimo estar en un lugar silencioso. Son cosas que a veces uno no tiene en cuenta, pero si uno recibe la llamada y está en la finca y hay 7 perros, gallinas, ruido, pues va a ser muy difícil para el entrevistador concentrarse y para uno también manejar la situación. Entonces, en ese caso es preferible decirle, dame 10 minutos y te devuelvo la llamada, y aprovechar ese momentico de 10 minutos para dejar una buena impresión, ¿no? Y tener la tranquilidad de poder, pues, responder las preguntas de manera clara y concisa. Siguiente. Bueno, después de que pasamos entonces finalmente el filtro de las hojas de vida, de las 150, 200, llegamos a los 10, después de esos 10 finalmente ya pasamos a una etapa de entrevista, ya vamos como con la mitad de probabilidad de tener un caso de éxito para cierre. Es muy importante tener cosas que a veces le parecen a uno como que son lógicas y que las da uno por sentadas, pero a veces no son tan así. Nosotros que hacemos entrevistas todo el tiempo, a veces pues nos llevamos una cantidad de sorpresas porque la gente no le da la suficiente importancia al tema. Entonces, por ejemplo, la parte visual es súper importante, ¿no? Ir con una vestimenta adecuada, ¿no? Como muy equilibrada, ni muy formal, ni de blue jean, ni tenis. Esto va a jugar también un poco con el sector. Entonces, lo mismo que les contaba de la hoja de vida es qué quiero transmitir. Seguramente si soy un diseñador gráfico y voy a trabajar en una agencia de medios, pues si me voy en blue jean y tenis, pues no va a pasar nada. Pero pues si voy a trabajar en un banco, seguramente ahí la vestimenta pues va a tener que ser diferente. Entonces, el tema es pensar a dónde me voy a presentar, cuál es la impresión que quiero llevar a esa presentación y alinear mi manera de conversar, mi manera de vestir, mi modo de comunicarme en función de la impresión que quiero dar, digamos. Bueno, ¿qué busca finalmente el entrevistador cuando está en este proceso de evaluación? Lo primero que va a mirar, pues, es el perfil
el perfil general, digamos, y eso aterrizado a las necesidades del cargo. Entonces, la estructura de la entrevista va a variar y va a tener en cuenta unas condiciones u otras de acuerdo a las necesidades que tenga la posición. Entonces, por ejemplo, si la posición desde el principio sabemos que es una posición que necesita inglés, seguramente el entrevistador va a hacer un pedazo de la entrevista en inglés. Entonces, es muy importante en esa primera llamada, en ese primer contacto que tengo con el reclutador, dar la información que él necesita, pero en la medida de lo posible también poder enterarme de la mayor cantidad de datos de la compañía y de la necesidad de la posición para poder preparar mi entrevista para eso. Entonces, si sé, como en ese caso, que el tema del inglés es importante, pues estar preparado porque puede haber un pedazo en inglés. Y la entrevista, en la medida en que uno esté preparado, pues obviamente tiene posibilidades de estar más tranquilo y de dejar una impresión mejor, digamos que no esté mediada por un tema de ansiedad. Entonces, entre mejor preparemos ese paso, mucho mejor. Más adelante, digamos, esto no juega tanto para cargos cuando uno está arrancando, en temas de competencias gerenciales, porque seguramente uno arranca en una posición en donde no tiene un equipo a cargo o no necesita tener una visión de negocio súper amplia, pero en estos primeros cargos sí se tienen mucho en cuenta, por ejemplo, competencias obviamente específicas para la posición. Entonces, como decía Juan Camilo, si la posición es una posición donde voy a arrancar por ejemplo, en planeación financiera, pues seguramente vamos a mirar orientación al detalle, pensamiento analítico, ¿no? Y competencias que son transversales, que son competencias ya blandas, asociadas al tema de trabajo en equipo. Ahí es importante también investigar un poquito sobre la compañía, lo que les decía, tratar de sacar la mayor cantidad de información en esa primera llamada, investigar con las personas que conozco, oiga, cómo es esta compañía, cómo es su cultura, es una cultura joven, es una cultura más tradicional, el trabajo es remoto o el trabajo es presencial, todo eso le habla a uno del fit que puede haber entre uno y la compañía. El reclutador también va a buscar no solamente que la persona tenga esas competencias y esas capacidades técnicas, sino que también logre ajustarse al estilo de liderazgo de su jefe y a la cultura de la organización. Bueno, antes de la entrevista, creo que esto pues está pues bastante asociado a lo que estábamos hablando ahorita. El entrevistador lógicamente tiene que tener la hoja de vida, si ya lo han llamado uno normalmente la tiene, pero de todas maneras es bueno verificar, o sea, siempre ir a la entrevista y estar seguros de que el entrevistador sabe a quién va a entrevistar, si no se vuelve una entrevista súper incómoda. Lo mismo que hablábamos ahorita, investigar. Llegar a una entrevista sin saber nada, pues es un riesgo. A veces a uno no le preguntan nada de la compañía, pero a veces le dicen, bueno, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿O por qué te ves en esta organización? Entonces, ¿o qué sabes de nosotros? Entonces, pues queda muy mal decir, no, pues no sé nada. O sea, ni siquiera tuvo el interés de meterse a ver de qué se trataba el tema y mirar cuál sería su motivación de acuerdo a la compañía y al sector. Entonces, pues muy importante ser como muy proactivo en eso, y eso juega con el tema de diferenciarse. Hace la diferencia llegar y que a uno le digan, oiga, ¿qué es lo que le gusta de la posición y de la compañía? Y poder contarle, no, es que a mí el sector financiero me encanta porque he tenido esta experiencia, no sé, poder hablar un poquito, o sé esto de la compañía y hablé con esta persona que ha trabajado acá. Yo creo que habla del interés de la persona y eso juega un papel también importante, digamos, para el reclutador a la hora de dar un paso adicional. Lo otro que es importantísimo, que creo que ya lo hemos repetido también, hay dos temas. Uno, que obviamente cuando hay inseguridad y ansiedad, pues eso se nota en la entrevista. ¿Y cómo se combate, digamos, esa inseguridad? La manera es, pues, saberse muy bien el papel. Eso es como cuando uno va a recitar un poema en el colegio. Se lo aprendió y estudió 15 días y uno va tranquilo y echa su cuento. Pero si uno estudió un día antes
y va y lo echa, pues está inseguro, tiene miedo de equivocarse y eso es lo que uno va a transmitir. Entonces acá es lo mismo, hay que estudiarse la hoja de vida, hay que pensar en las posibles preguntas que puede haber, hay que repasar los logros, hay que tener claridad si uno ha tenido trabajos anteriores, cuáles han sido sus motivos de retiro, de cambio, quién era su jefe, cuáles han sido sus aportes. Es muy importante y aprendérselo como pues hacer la tarea de aprendérselo para poder contarlo con tranquilidad. Y lo otro que yo siempre digo es, nadie lo conoce mejor a uno que uno mismo. Entonces uno va a ir a echar su cuento. Entonces pues debe poder ir con tranquilidad a echar su propia historia. Pero es bueno pues hacer un repaso antes y tener fresca pues toda la posibilidad de preguntas que pueden salir. Bueno, vístase formal para la entrevista, ya lo vimos también importantísimo. Durante la entrevista, bueno, llegar puntual. También es algo que uno da por sentado, pero muchas veces no se da. La primera impresión no tiene segundas oportunidades. Entonces, si uno llega tarde a la primera cita, pues el tema ya entró como en reversa. Entonces, cosas muy elementales, pero pues que son indispensables. Bueno, piensa en el entrevistador. La entrevista es como un baile, ¿no? Uno tiene que llevar como el ritmo y tiene que contestarle finalmente al entrevistador lo que quiere saber. A veces uno quiere contar lo que uno quiere contar, que al entrevistador no le interesa por X o Y razón. Entonces, acá se trata de leer al otro, entender qué es lo que el otro quiere recibir y ofrecer eso que quiere recibir sin extenderse en muchos detalles, ser muy equilibrado y ofrecer solamente la información que se está buscando. Sea coherente con su hoja de vida, eso está pues súper alineado al tema de saberse la estructura de la hoja de vida y poder contarlo con absoluta tranquilidad. Ser sincero en sus respuestas porque normalmente uno hace una pregunta general, pero sigue yendo al fondo, ¿no? Entonces, cuando uno dice algo que de pronto no es exactamente la verdad, en las siguientes preguntas se va a enredar. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cuánto fue? Y ahí se va a enredar y cuando eso se nota ya la confianza se pierde y lo primero que uno tiene que garantizar es una relación de confianza y de empatía con el entrevistador. Tener claros los logros y motivos de salida, creo que eso también ya lo vimos. Y lo que deberíamos evitar, bueno, pues esto es un proceso finalmente de venta, ¿no? Uno va a diferenciarse de los demás, a ser el mejor para finalmente ser el único contratado de esos 200 que llegaron. Entonces, pues llegar a contar que le ha ido pésimo en esto y en esto y en esto, pues digamos que no es una actitud muy vendedora. Entonces hay que ir con esa actitud vendedora a mostrar con la realidad lo mejor que uno ha hecho, lo que podría uno aportar. Y no extenderse en sus fracasos y momentos críticos. Siempre la pregunta de cuál es tu oportunidad de desarrollo o de mejora o qué te ha costado, siempre va a existir. Y hay que contestarla con sinceridad porque además todos tenemos oportunidades de desarrollo y pues digamos que tenerlas claras es la garantía además de cerrar esas brechas. Entonces lo mejor es decir algo, pero pues no enfrascarse ahí, nombrarlo y tenerlo claro. Bueno, no responder con un sí o un no, digamos que la idea es que la entrevista sea una entrevista cómoda para los dos, ¿no? Entonces, cuando la entrevista se vuelve sí, no, pues se vuelve una entrevista que no es tan cómoda y que de pronto el entrevistador no va a querer profundizar suficiente porque no tiene un interlocutor con quien profundizar. Entonces, digamos, un poco la idea es tratar de encontrar el equilibrio entre no entrar en un detalle que el entrevistador no quiera tener, pero no tener respuestas de sí y no. Y bueno, pues esconder el celular, porque no hay nada más aburridor que estar hablando con alguien y que esa persona esté conectada al celular en cualquier escenario. Y pues en la entrevista con mayor razón es una persona que le está dedicando a uno el 100% de su atención. Entonces, pues es muy descortés tener el celular. Entonces, pues esas serían como
las recomendaciones generales. Bueno, y entramos al tema de las pruebas. Normalmente hay algunas compañías que hacen las pruebas antes de la entrevista, otras las hacen después, pero en general las pruebas lo que buscan medir son competencias, aptitudes, y las competencias están dadas en su gran mayoría por factores de personalidad. Entonces, y tienen unas maneras de medir la confiabilidad, lógicamente. Entonces, la primera recomendación es respondan con la verdad. O sea, siempre va a salir un factor de poca confiabilidad si responden algo que sin sinceridad. Entonces, es preferible salir un poquito bajito en una competencia y no salir con un índice bajo de confiabilidad. No, generalmente no miden conocimientos, entonces no hay respuestas ni buenas ni malas. Hay respuestas que muestran unas tendencias, unas áreas de mejor desempeño que otras, pero en general lo que muestran son tendencias y en general ninguna compañía las usa como la verdad revelada. Siempre son un instrumento y una ayuda dentro del proceso de selección que le genera a uno unas inquietudes de pronto y que uno va a profundizar en la entrevista, pero normalmente no son descalificadoras dentro del proceso. Entonces creo que la mejor recomendación es decir siempre la verdad para que la prueba pues pueda mostrar la realidad. Y bueno, acá también en algún momento les hablé del seguimiento durante el proceso, como Juan Camilo decía, pues esto es un trabajo y como es un trabajo, tiene unas etapas. Entonces es muy importante hacer un seguimiento después de que se ha terminado, digamos, la parte de evaluación. ¿Por qué? Porque eso también hace la diferencia. Porque el candidato que llama a los 20 días y pregunta, oye, ¿qué ha pasado? ¿Sigo pendiente? Está mostrando interés, motivación, ganas de estar allá, pero el que no llamó, pues no hizo la diferencia, ¿no? Entonces, hacer ese seguimiento es importante, primero para hacer, digamos, un control sobre el proyecto de uno, que es el tema de buscar trabajo. Listo, este ya no salió, listo, chao, me quedan estas dos y busco estas tres más. Entonces, para ese control y ese seguimiento de uno es interesante, pero además para dar una buena impresión con la compañía en términos de interés también, pues está muy bien. Como recomendación, pues la idea tampoco es llamar 15 días, 15 días después del último contacto, porque seguramente no va a haber, pasado nada. Entonces, normalmente lo ideal es llamar entre 15 días y un mes después de ese último contacto, para ser prudente pues, y no agobiar también al reclutador. Y bueno, creo que esa es la generalidad